manos, porque al futuro vengo con mis hermanos. Bueno, y seguimos en Café con Luber, aquí por Radio Sónica, hablando de esta reforma que se quiere hacer de la ley de tierras, de la ley de manejo del fuego, y por supuesto nos ocupa lo que va a ser el tratamiento en el Senado, pero también nos estamos movilizando como organizaciones ambientalistas, organizaciones de defensa de usuarios y de consumidores, organizaciones sociales, feministas, y nos faltan también las centrales sindicales que se incorporan a esta lucha, ya llevaban la lucha social, pero en esta lucha ambiental también se suman porque están todas las luchas concatenadas. Por eso le damos la bienvenida y le queremos agradecer muchísimo al diputado Hugo Yasky, que a su vez es secretario general de la Central de los Trabajadores de la Argentina. Bueno, muchísimas gracias, Hugo, por acompañarnos hoy. Contanos un poco, bueno, estuvieron el otro día como centrales sindicales, todas las tres centrales sindicales en esta marcha de los jubilados. Ayer tuvimos las declaraciones del presidente en la sociedad rural y también una sociedad rural que nunca estuvo preocupada por los sectores populares, pero que ayer la vimos en un día de envalentonamiento, ¿no? Entonces me gustaría, en primer lugar, tus reflexiones y que nos compartas un poco todo lo que se resolvió en esa reunión que estuvimos y compartimos con asambleas sociales y gremiales. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes, gracias por la invitación. Efectivamente hicimos un plenario, vos estuviste presente, hiciste varios aportes, que fue muy representativo, sobre todo un arco de organizaciones de defensa del medio ambiente, organizaciones ecuménicas, vinculadas también a la militancia social de las distintas iglesias y a la pastoral social, las tres centrales, los movimientos sociales, la UTEP y otros, Frente Barrial. Por supuesto, la preocupación tiene que ver con que este proyecto de extranjerización de tierra significa profundizar el modelo extractivista y de entrega sin límites que está llevando adelante el gobierno de Milei. Esto, sin duda alguna, va a significar más miseria para nuestro pueblo. Preocupa la situación que puede generarse en el sector urbano, donde esta ley, entre otros puntos, va a generar una situación de, digamos, de trámites expeditivos para los desalojos, por ejemplo. Ya hubo denuncias de varias organizaciones de los pueblos originarios, la extranjerización de tierras, sobre todo en las áreas de bosques nativos, de espejos de agua, en las áreas de la zona cordillerana, en el norte de nuestro país. Son zonas habitadas por los pueblos originarios históricamente y ya empieza a haber movimientos porque hay sectores que en previsión de que esta ley se puede llegar a aprobar en los próximos días ya están empezando a generar movimientos, como por ejemplo los que se produjeron en Cachi, en la provincia de Salta. Ahí hubo movilizaciones estos días, no salen en los grandes medios, pero hubo importantes movilizaciones, incluso algunas terminó reprimida, de las comunidades de los pueblos originarios defendiendo tierras que para ellos son tierras de cultivo. Para las grandes corporaciones, evidentemente, forma parte de una política de dominio y de avance. Claro, recordemos que la Constitución Nacional en 1994 estableció el mandato a todas las provincias de regularizar el reconocimiento de las tierras ancestrales y que muchas de las provincias, la mayoría de las provincias, han sido
renuentes y están en mora con esa obligación constitucional. Por eso, todos los años o cada 2 años, el Congreso de la Nación prorrogaba una ley de regularización de tierras. Se agrega a esta grave situación que el gobierno actual derogó esa ley, no se prorrogó más, digamos, y entonces han empezado a perseguir como si fueran ocupantes clandestinos a las comunidades originarias que tradicionalmente habitan. Vos te estás refiriendo al caso de la comunidad de Aguita Calichaqui, Las Pailas, en Cachi, Las pero pailas. que hubo además personas criminalizadas, o sea, se llevaron a la gente presa además de desalojarla. Pero lo mismo ocurrió dentro del territorio del Parque Nacional Los Alerces, con la comunidad Los Paillaco, y lo mismo con la comunidad mapuche Buenuleo en el Cerro Ventana, cerquita de San Carlos de Bariloche. O sea, no solamente no les regularizaron la situación dominial a las comunidades, sino que además ahora los tratan como ocupantes clandestinos a quienes son los originarios. Es por un lado eso, pero muy claro lo que vos decís, que la nueva ley va a tratar a los inquilinos que tuvieron un contrato y que tal vez se venció con las mismas características que a un ocupante ilegal, alguien que Claro, usurpó. Y sobre todo eso es grave porque hoy hay reglas que tienen que ver con un juicio, con la intervención judicial. Entonces, es lo que llamamos desalojo express. Tienen una intimación, 3 días, en 5 días se tienen que ir. Y eso es muy grave en un país que tiene 20% de inquilinización y en una ciudad como Buenos Aires y el Gran Buenos Aires con un 40% de inquilinización creciente porque la gente no tiene propiedad privada. La claro. mayoría de la población no tiene propiedad privada. Así que esto es muy, muy, muy alarmante. Entonces, ¿qué resolvimos hacer y cómo vamos a proceder? ¿Cuál es el plan de lo que ustedes van a hacer en estos días, sobre todo como centrales sindicales? Las reflexiones ayer, después de los discursos de la sociedad rural, también están envalentonadísimos, ¿no? Porque van por todo. Sí, ahí yo creo que tienen la idea de que, bueno, Milei es la cabeza de un gobierno que claramente va a beneficiar fundamentalmente a los latifundistas, porque también hay pequeños propietarios de tierras que hoy están pasándola mal. Pero bueno, los grandes latifundistas, los que suelen estar en esos palcos de la sociedad rural, por supuesto, están de parabienes, piensan que este gobierno, así como se está poniendo al servicio, por ejemplo, del extractivismo y le ofrece un paraíso prácticamente a las empresas para que vengan a invertir acá sin tener que pagar impuestos, sin tener que asumir ninguna responsabilidad contractual. Bueno, piensan que en su momento les va a tocar el turno, que es lo que les dijo Milei ayer y que fue lo que aplaudieron fervorosamente, es decir, no tener que pagar nada de retención. Nosotros con respecto al tema de la ley, la idea que tenemos es tratar de convocar a una amplia red de organizaciones, que colocar en el mismo espacio a los representantes de los pueblos originarios, que, les, que el otro día no alcanzaron a estar, ya estamos en contacto con varias organizaciones, a las organizaciones de inquilinos, a los movimientos sociales, a los movimientos territoriales de distintos signos que actúan en todo el país y tratar de conformar un movimiento como se hizo con la ley de glaciares. Ese movimiento tiene que tener dos objetivos. Uno, instalar a través de las redes, a través de una política de difusión en la que vamos también a tener un papel importante en las centrales sindicales, este tema, que lamentablemente es un tema que, aprovechando todo lo que generó el Mundial de Fútbol, este gobierno intentó hacer pasar bajo cuerda, desapercibido. De manera que lo primero es una tarea de difusión. En ese camino estamos trabajando para
convocar una audiencia en el Congreso. La idea sería ver si podemos llegar a hacerla el 4 de agosto, antes de que sesione el Senado. Lo vamos a hacer en diputado. En el Senado ya no hay tiempo para hacer eso, por eso vamos a tratar de que en la Cámara de Diputados, lo hemos hablado con Germán Martínez, que estuvo también en la reunión, el presidente del Bloque de Unión por la Patria, convocaron una reunión, una audiencia informativa el 4 de agosto. Ahí invitaríamos a este amplio y representativo espectro y por supuesto para el día 6 estamos trabajando de acuerdo a lo que se resolvió en aquel plenario para que ese día frente al Senado, a través de radios abiertas, a través de mesas de difusión, con la concentración y la participación de distintos sectores. Hoy hay convocatorias en muchas provincias que tienen previsto o en sus propias provincias o acá frente al Congreso realizar actividad. Es decir, se está expandiendo una convocatoria que seguramente el día 6 va a permitir no solamente visibilizar el rechazo a esta ley de extranjerización de tierra y de entrega de la soberanía acá en Buenos Aires, sino también en muchas de las provincias donde estarían afectados los habitantes de esas provincias si se sancionara esta ley. ¿Tuvieron algún contacto con el presidente del Bloque de Unión por la Patria o del peronismo en el Senado de la Nación, con el senador Mayans? ¿Se avanzó en esa conversación? ¿Qué termómetro tenemos del Senado? ¿Con qué senadores se puede hablar? ¿Qué provincias están en debate o en duda? Y sí, habló Germán Martínez, mantuvo una reunión con José Mayans, digamos, a nivel de jefe de cada uno de los bloques. Creo, por lo que informó Germán, todavía el gobierno no tiene todos los votos alineados, ni tiene todavía la certeza plena de que puede avanzar. Hay cuestionamientos, sabemos de algunos gobernadores que por lo menos desaconsejan los tiempos políticos para avanzar con esto. Creo que la ley de glaciares en muchas provincias significó un desgaste para muchos gobernadores que acompañaron esa ley de glaciares con el voto de sus legisladores y creo que hay gobernadores que no quisieran volver a tener que pasar por el mismo desfiladero que le produjo un costo político. Así que todavía el final está abierto. Sí, bueno, con el tema de la ley de glaciares la tenemos judicializada, hay varios amparos, ahora estamos en feria judicial, la justicia sigue sin definir cuál es la competencia, la verdad que cuando no quieren decidir algo, tienen siempre alguna biblioteca a favor para seguirla bicicleteando. Pero estamos con varios temas que nos ocupan y nos preocupan. Esta ley nos preocupa porque deroga parcialmente la ley de tierras, deroga la ley del fuego, va contra los derechos de los inquilinos y bueno, es de gravedad, pero sobre todo es la extranjerización de la tierra, la pérdida de la soberanía, ¿no? En un país donde de repente volvimos a hablar del tema Malvinas, pero además de las Malvinas son argentinas, tenemos que decir que el resto de la tierra también es argentina, ¿no? Y que también hay que decir y recalcar que no esto que dice Bullrich, esto no es que estamos en contra, no es ni una norma xenófoba ni discriminatoria, porque no estamos diciendo si hay un extranjero, alguien que nació en otro país, que vive en Argentina, trabaja en Argentina, tiene domicilio argentino, tiene residencia en Argentina, puede comprar igual que un argentino. De lo que estamos hablando es que alguien que vive afuera, trabaja afuera, las grandes corporaciones
que no pueden comprar ilimitadamente tierras. Es más, el límite era bastante pobre, ¿no? Porque era no más de un 15%, y ya en muchas provincias ese porcentaje está superadísimo, con graves daños a el ambiente y sobre todo a lo que debe ser un ordenamiento territorial. Pero bueno, te cambio de tema, María pregunto, José, sí, perdóname. No, quería agregar con esto que decís vos, que es muy cierto. Si un extranjero que está radicado, que de pronto desarrolla una actividad productiva en cualquier sector, compra tierra, fenómeno. Pero hoy tenemos 2.200.000 hectáreas controladas por firmas que están radicadas en paraíso fiscal, que nadie sabe quiénes son, y son 2.200.000 hectáreas hoy, actualmente. Imagínate lo que puede llegar a ser cuando esta ley elimine cualquier tipo de restricción. Y son firmas de paraísos fiscales, no son ni productores ni personas físicas. no, además, eso en un momento en el que las grandes empresas de inteligencia artificial necesitan espacio físico para ubicar sus servidores, infinita cantidad de espacio físico, necesitan infinita cantidad de agua para el enfriamiento que produce el calentamiento de esos servidores. Nuestra Patagonia es un bocato di cardenale. Y Claro. después, habiendo derogado la ley de protección de glaciares con el extractivismo minero en toda la cordillera y derogando la ley de fuego que prohibía la especulación inmobiliaria en las tierras incendiadas voluntariamente o en los pastizales o en los bosques, ahora tenemos una situación que sería de total viva la pepa en todos lados, cualquiera puede hacer cualquier cosa. Por eso te decía que lo de ayer, el discurso del presidente de la sociedad rural también va en esta sintonía, ¿no? Como acompañando esta dinámica, porque además los grandes latifundios no son solo de manos extranjeras, también hay latifundistas que son empresas argentinas, pero que también hacen un desmanejo del suelo y del territorio, que también, bueno, la Argentina no tiene una ley de ordenamiento territorial y eso es grave ambientalmente. Cuando se hizo las leyes ambientales en la década del 2000, bueno, esta es una deuda, ¿no? Y así estamos con la situación en varias provincias. Pero quiero preguntarte en los últimos minutos también, porque vos presidís la Comisión de Usuarios y de Consumidores, y estamos, bueno, con varios temas, la privatización de AISA, la fusión del ente regulador del gas y de la electricidad, así que me gustarían algunos comentarios o reflexiones tuyas sobre estos dos temas y qué podés hacer desde la Cámara de Diputados o qué están haciendo desde diputados en relación a estas dos cuestiones. Sí, ahí hay un tema central que es la privatización de AISA y la consecuencia que tendría esta privatización sobre el usuario y consumidor, que es justamente la posibilidad del corte de servicio, no solamente del agua, también de la cloaca. Y acá hay que plantear una cuestión que es básica, que es la función social de los bienes naturales. Es decir, el agua no se puede considerar bajo ningún concepto como un insumo del mercado. No podemos hacer que el suministro de agua a una familia dependa de su capacidad adquisitiva. Este concepto que en la mayor parte de los países del mundo se respeta, aún en los países que tienen y que a veces toman como ejemplo un gran desarrollo capitalista, estas aberraciones no se dan. Entonces, estamos planteando que como parte de este movimiento también se incorpora el tema del agua. Ni que hablar el tema de las cloacas, que hoy lamentablemente una gran cantidad de nuestra población todavía es un derecho que no puede, que no tiene. Es una gran deuda social, pero esto está en función de garantizar la salud de la población. Entonces, suministro de agua y de cloacas de ninguna manera pueden quedar sujetas a la lógica del mercado.
Esto es lo que estamos discutiendo en la comisión, donde estamos convocando a las asociaciones de defensa de derechos del consumidor, a las asociaciones barriales, a sectores que representan a la comunidad desde distintos ángulos, el religioso, el de la militancia popular. Así que la idea es tomar este tema también e incorporarlo como parte integral de las cuestiones que hay que defender. Hay otro tema que es el endeudamiento de las familias con tarjeta de crédito, billeteras virtuales, pero bueno, eso está de alguna manera planteado también en la comisión, pero digamos en forma paralela, no es otro gran problema a resolver. Claro, un tema que nos ocupa y que nos preocupa es, como bien decís, en el área metropolitana de Buenos Aires, la falta de servicios básicos de acceso al agua todavía es de un 10% de la población y de un 30% de la población sin cloacas. Esto no solamente es el Gran Buenos Aires, es también en la propia ciudad de Buenos Aires, la cobertura formal es casi total, pero hay bolsones de barrios donde no tienen acceso a redes o a la red del agua o a la red de cloacas, ¿no? Entonces, sobre todo los barrios populares. Y algo que nos preocupa es que nosotros habíamos logrado que con la causa Mendoza, de saneamiento del riachuelo, AISA tenía la obligación de ir regularizando esta provisión de agua y de cloacas. La Corte intempestivamente cerró esa causa y aunque las organizaciones no gubernamentales ambientalistas que integramos el cuerpo colegiado hemos ido a la Corte Internacional de Derechos Humanos, eso demora un largo tiempo. Lo que nos preocupa es que en esta transición y en esta privatización no está previsto cómo va a seguir esos pasivos ambientales, cómo van a ser tomados por la nueva empresa y sobre todo las obras pendientes, cómo se van a cumplir. La sensación que tenemos, y a pesar de que hemos discutido con AISA esto, con el actual directorio, puesto por mi ley, desde algunas de las organizaciones que fuimos a conversarlo, ellos dicen que van a cumplir, pero tienen un montón de cláusulas que les pueden permitir alegar cambio de circunstancias y que esto termine siendo el problema de o el intendente o el gobernador de la provincia de Buenos Aires o los intendentes o el usuario que tenga que pagar para conectarse y hacer la cañería. Bueno, todo lo que ya sabemos está en danza en esta privatización, además de que no hay una tasación oficial, que este es otro tema gravísimo, ¿no? Claro. Así que bueno, ¿cómo hace la gente para poder participar en esa audiencia pública? ¿Esa audiencia pública será convocada oficiosamente o será una audiencia de la Cámara de Diputados? Porque hay dos temas que son graves. Las implicancias que tiene el proyecto de ley de inviolabilidad de la tierra son implicancias ambientales graves que ameritarían tener una audiencia pública. ¿Ustedes creen que va a ser posible tener una audiencia pública formal de la Cámara o va a ser una audiencia oficiosa? No, en principio vamos a intentar que sea una audiencia formal y vamos a tomar una iniciativa que nos va a permitir canalizar a través de una de las comisiones que preside Unión por la Patria la convocatoria. Bueno, Bien. pero vos dijiste que el 4 de agosto podemos hacer una primera asamblea, porque es importante hacerla antes del 6. Y entonces, ¿con quién se contacta la gente? Podría ser esa audiencia que yo te digo, el 4 de agosto, si Bueno, todo buenísimo. funciona bien. Eso vamos, ¿cómo se contactarían? ¿Cómo se inscribirían? Vamos a Eso, tener. eso se va a hacer público a través del espacio que se reunió en la CTA Autónoma, a través de las redes y de la convocatoria del Bloque Unión por la Patria. Va a tomar estado público, incluso al ser oficial seguramente va a salir la convocatoria
en los grandes medios de comunicación. Fantástico. ¿Ya sabemos la hora? No. No, 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 Bueno, todavía no, pero bueno, normalmente esas reuniones suelen ser por la tarde. perfecto. Escúchame, Hugo, eh, sé que vas a ir para el aniversario de Angelelli, que van a estar en La Rioja. Contanos un poquito eso y sobre todo cómo sigue el plan de lucha de las centrales sindicales. Bueno, en La Rioja se conmemoran los 50 años. Lo que hoy se sabe fue el asesinato de Monseñor Angelelli, uno de los luchadores más consecuentes y, por supuesto, uno de los representantes de la iglesia de aquella época que claramente fue capaz de denunciar y de accionar para tratar de salvarle la vida y que de hecho lo logró en muchos casos, lo pagó después con su propia vida, así que lo vamos a recordar como un mártir popular, como una persona que jugó todo lo que tenía para tratar de aminorar lo que era el tremendo poder de daño de la dictadura genocida. Y el plan de lucha de las centrales sindicales, bueno, continúa en principio. El día 13 es probable que haya un paro nacional convocado por los gremios docentes con una movilización. Vamos a estar presentes ahí y el día 6 eh, nuevamente frente al Congreso por el tema que estábamos discutiendo. Y luego el día 7, las tres centrales vamos a convocar para acompañar la marcha de San Cayetano. Tierra, techo y trabajo, la consigna que en su momento, hace 10 años, levantaron marchando desde San Cayetano, Liniers a Plaza de Mayo. Así que esas son las próximas citas. Bueno, tenemos 2 semanas hiperactivas de marchas, movilizaciones. Nosotros estaremos en Buenos Aires con nuestra marcha el 1 de agosto de Corrientes y Callao al Obelisco y el Banderazo. Ustedes estarán allí en La Rioja. Y el 3, el paro docente. También nosotros los docentes universitarios también somos parte de esa comunidad, así que estaremos allí. Y por supuesto, el 4 en la audiencia pública, si así se concreta, y el 6 todos al Congreso. Así que no paramos, vamos a gastar muchas energías este mes, así estamos con el gobierno de Milei. Muchísimas gracias, Hugo Yasky, diputado nacional y secretario general de la Central de los Trabajadores de la Argentina. Muchas gracias. Gracias y nos estamos viendo.